Hi, yo soy Irene Malok y en este vídeo voy a mostraros el proceso de cómo hice esta ilustración. Estoy trabajando en el programa Clip Studio Paint X. La mayor parte de los pinceles que voy a utilizar van a ser este de cera en la sección de pasteles y la pluma en Sagi. Luego veréis alguno más, pero bueno. Como podéis ver, el boceto principal ya estaba hecho. Pues la verdad no estaba muy segura de si grabar este dibujo o no, y al final pues lo he grabado y me ha gustado bastante el resultado. Entonces, bueno, estoy haciendo el line art con este pincel de cera porque me gusta mucho la texturilla que deja, la verdad, y me permite hacer una línea que queda fuerte, pero además queda con cierta textura y me gusta, la verdad es que queda chulo. Ahora mismo lo que estoy haciendo es una base de color, sobre la cual luego voy a trabajar el resto de colores, que también los voy a trabajar con el mismo pincel de cera que habéis visto. Para rellenar suelo utilizar la plumilla en Sagi, porque es un color bastante plano que me permite también hacer líneas finitas y que me gusta para rellenar, vamos. Yo los colores que estoy cogiendo, he cogido un color base carne y el resto de tonos los estoy cogiendo tirando ese carne que está entre un naranja y un amarillo a un tono más rojo para hacer las sombras y tirarlo un pelín más amarillo para hacer las luces. Ahora me estáis viendo hacer el pelo, que es una capa aparte de la piel, que luego está anclada a la de abajo para que no se salga. Y ahora me estáis viendo hacer el kimono, en la que estoy haciendo exactamente lo mismo que he hecho con la piel para poderlo sombrear. Quiero decir, me estoy tirando más a tonos que tiran hacia azules para hacer las sombras y me estoy tirando más a tonos que tiran hacia amarillos para hacer las luces. Ahora me vais a ver meterle un estampado al kimono, que se hace con una de las herramientas que tiene el programa y que la verdad es que me gustan mogollón cómo funcionan estas herramientas, porque me permiten meter estampados y cosas de una manera muy sencilla y me permiten también cambiarle el color. Como podéis ver, todo se ha quedado en la misma capa que tenía antes porque estaban todas ancladitas, y ahora ya lo último que me falta para más o menos terminar, entre comillas, ya que normalmente le suelo dar retoques finales en otra capa y demás, es cambiarle el color de la línea para que quede más bonito. Luego he unido todas las capas y he hecho una capa aparte en la que estoy metiendo los detalles. Por ejemplo, he metido más color en las mejillas, he metido las luces en los ojos y estoy rehaciendo las florecitas de la cabeza. Ahora voy a trabajar con el fondo, que le voy a hacer directamente, sin liner ni nada. Y lo primero que estoy haciendo es como una especie de mezcla de color para ver qué colores me interesa a mí meter. He hecho una capa con la que voy a hacer el cielo. Como podéis ver es bastante simple, o sea, no tiene mucho misterio. Lo estoy haciendo casi todo con el pincel de cera. Y ahora las hojas y la vegetación las estoy haciendo con un pincel de formas, porque me gustan mucho los pinceles así tipo hojas. Meto algún modo de capa tipo multiplicar para que no quede en plan súper digital, pero tenga esa textura de hojas. Además siempre doy de toques con el pincel de cera. Ahora estoy haciendo las partes de piedra que tiene el templo. Luego voy a cambiar un poquito el color con uno de los modos, o sea, de los correctores de color, porque me parece que está quedando muy saturado, que está quedando muy marrón. Y ahora estoy haciendo las escaleras. La verdad es que a mí lo que intentaba conseguir con esta ilustración es que la zona en la que está el personaje principal estuviera más iluminada y se viera mejor, y la zona que está más atrás, donde se supone que debería estar el templo, quedase ya casi en penumbra. Así que estoy haciendo las escaleras definiendo mucho más las que están delante, que las estoy definiendo con el pincel de cera, que me encanta hacerlo así, la verdad, y me gusta mucho hacerlo directamente, y estoy metiendo una capa de multiplicar en la zona que se acerca más al cielo, a donde debería estar el templo, para que se pierda un poco ahí en la noche. Como podéis ver, estoy retocando la parte de las hojas con el pincel de cera también para que no texture, y estoy haciendo el boceto de las toritas. La estoy retocando con el pincel de cera también, le estoy metiendo luces, sombras. La verdad es que me gusta hacerlo así porque queda... A mí lo que me interesa es que se vea el personaje principal, que lo podáis ver bien, que se note, y que las partes del fondo queden un poquitín difuminadas, y por eso me gusta utilizar este pincel. Como podéis ver, he copiado y pegado las puertas, que es que tenía una hecha, y luego las otras dos de atrás las he metido en una capita de multiplicar en el tono más o menos que tiene el cielo, para que queden más para atrás. Ahora estoy haciendo la cuerda esta que suelen colocar en los templos, y lo estoy haciendo del mismo modo. También he corregido un poco el color porque la verdad es que me estaba pasando un poco con la saturación en todo. También pasé un poquito en la saturación con el personaje principal, luego lo veréis.
Y nada, ahora estoy redefiniendo un poco las cosas y ya vamos a lo que es el montaje final, que he metido una capa de multiplicar, una capa de iluminar para que se note un poquito que tiene profundidad. Y ahora voy a jugar un poco con el personaje, ya que claro, una vez vas a mezclar fondo con personaje, te vas a dar cuenta de que el personaje no tiene mucho que ver con el fondo y que hay algunas líneas que quedan muy suaves. Entonces, bueno, estoy haciendo lo que dije antes que iba a hacer, que era retocarlo directamente por encima. Voy a meter, veis, más colores, estoy redefiniendo algunas formas. Ahí vais a ver que voy a rehacer casi entera la cuerda porque el color de la línea, o sea, había quedado muy suave. Entonces yo quiero que eso se vea bien. Y ahora para meterla mejor en el templo voy a hacer un par de capillas de multiplicar con diferentes efectos y tal. Y voy a hacer los fuegos. Los fuegos, la verdad es que me costaron un poco llegar al color porque es un color un poco chillón. Y tampoco quería que quedase súper saturadas algunas zonas y súper no saturadas otras zonas. Entonces vais a ver que voy a estar haciendo pruebas y cambiando ciertas cosas en los fueguecillos. Pero bueno, la verdad es que tampoco son muy complicados. Ahí sí que utilicé el pincel de acuarela, que es acuarela de filtros enfocado, que viene con el propio Clip Studio. Y ahora me estáis viendo corregir un poco el color, porque había algunos colores que no me gustaban mucho como habían quedado. Y estoy haciendo una línea por fuera para que resalte más el personaje, a pesar de que he cambiado los colores para que puedan pegar y queden bien con lo que es el fondo. La parte de fuera me parecía que estaba muy oscura, así que como veis la he metido una capita para que esté más clarilla. Y ya está, me falta firmar y poquito más. Sin embargo hay una parte en el vídeo que me ha faltado, veis, ahora estoy cambiando un poco las luces que no me gustaban. Me ha faltado grabar la parte final, entre comillas, que veis todos los efectos de luces están sacados de colores que hay en la propia ilustración, que están cerca de ellas y están pintadas por encima con el pincel de cera, que es lo que es efecto de movimiento. Y ya está, la verdad es que no tiene mucho secreto. Son 4 horas puestas rápidas y espero que te haya gustado mucho, que le des un like, me comentes abajo qué te ha parecido, te suscribas y me puedes encontrar en Instagram donde tengo más ilustraciones como esta. Muchas gracias por verlo.